Bueno, pues me encuentro otra vez aquí frente a la puerta de Alcalá, porque aunque ayer lunes, vamos a dejar pasar a las motos, ¿verdad? Porque aunque ayer lunes venimos y disfrutamos del parque, de la puerta y de toda esta zona, ayer mismo nos enteramos que el llamado Eje del Prado, también conocido como el Paisaje de la Luz, que comprende parte del Paseo del Prado, el Parque del Retiro y el barrio de los Jerónimos, ayer, justamente como les decía, lunes, fue elegido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, aunque esto fue ayer, como les digo, y estuvimos todo el día en el Retiro y sí nos enteramos, pues bueno, hoy martes quise pues seguir con el recorrido justamente de ese Eje del Prado, ¿no? Es decir, no solamente pues vamos a pasear ahorita enfrente de lo que es el Retiro, sino que pues vamos a ir hasta donde está el Museo del Prado, obviamente por su paseo también, y pues también recorremos un poco de lo que vendrá a ser los barrios de los Jerónimos. Y pues como la idea es tratar de recorrer justamente todo este Eje del Prado, como ven. Entonces pues estamos de nuevo aquí y pues comenzamos. Pues bueno, nuestro cometido, como les decía, es hoy recorrer los 3 puntos de este famoso Eje del Prado. Entonces pues aquí estamos ya frente al Retiro y vamos ahora a recorrerlo no por dentro, sino todo lo que es la parte exterior y seguir hasta donde está el Museo del Prado y el barrio de los Jerónimos. Así que acompáñenme. Para variar la puerta, y no pienso cantar. Entonces pues seguimos. Vamos aquí por la calle Alfonso XII, que está aquí a un costado de la puerta de Alcalá, y aquí al ladito, o más bien es uno de los costados del parque El Buen Retiro. Lo que les puedo decir, y creo que ya lo he dicho hasta el cansancio, es que estoy fascinada con todas las edificaciones. Y eso que yo no soy arquitecto ni nada por el estilo, pero la verdad es que wow, vean nada más. Es que para donde voltees en España encuentras cada edificio que en serio te deja con la boca abierta. Ve nada más. Lo que vamos a hacer es básicamente dar toda la vuelta por aquí, por Alfonso XII, llegar hasta el Real Jardín Botánico, pasar por el Museo del Prado, obviamente para el Paseo del Prado, por los Jerónimos, luego regresar y terminar donde empezamos, que fue exactamente en el punto de la puerta de Alcalá, como ven. Y así habremos recorrido todo esto que fue ya constituido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Vean nada más, qué bonito es lo bonito, ¿cierto? Ah, me encanta cómo huele el pasto húmedo. Qué rico. Y si no traigo mascarilla porque, como pueden ver, no hay mucha gente alrededor, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pues recorrer por aquí sin mascarilla, y ya cuando veamos gente pues la tomamos y la volvemos a poner, ¿ok? Vean nada más qué bonita puerta. Otra de las entradas del Retiro.
Pues bueno, como pueden ver, son las 14:06 de la tarde del martes 27 de julio del 2021. Y pues continuamos. Seguimos por la Alfonso XII. ¿Se acuerdan que ayer lo veíamos desde dentro del parque? Pues ahí está nuevamente este anexo que tiene el Museo del Prado, el Casón del Buen Retiro. Y obviamente el del Prado está para allá, pero ahorita no vamos a ir sino hasta el ratito. Solo para recordarles un poco que en realidad estamos haciendo un recorrido bastante interesante e importante, porque el día de ayer, ¿verdad? El día 26 de julio del 2021, la UNESCO proclamó el llamado Eje del Prado como Patrimonio Mundial. Entonces, estamos haciendo justamente ese recorrido y pues la verdad es que se lo merece. Y entonces con esto Madrid se convierte en la primera ciudad del mundo en tener un espacio verde urbano. ¿Cómo ven? Pues bueno, vamos a proceder a cruzar la avenida, porque eso que se ve allá, esto de ahí, ya son justamente el Real Jardín Botánico. Entonces, para verlo un poquito más de cerca, y creo que además pues es el momento de cruzarnos. Sin temor a sonar repetitiva, pero insistiendo de que no caigan en la tentación de solamente irse en carro o en tours o demás, que obviamente sí tiene sus atractivos y en momentos es pues bueno hacerlo, pero si tienen la oportunidad de irse a una ciudad, sobre todo si no la conocen, pues recorrerla así, caminando. Como les digo, cómprense unos tenis de esos aguantadores y dispónganse a recorrer las calles de esa ciudad que quieren y desean conocer. Pues bueno, otra de las entradas del Parque El Retiro, que está exactamente enfrente de lo que vendría a ser el Real Jardín Botánico. ¿Vean? Otra entrada, y acá está lo que es el Real Jardín Botánico, y ahorita nos vamos a ir por este otro paseo que también pertenece a todo este eje que ya les he comentado y que ahora pertenece a toda la humanidad. Y pues bueno, el Real Jardín Botánico no se puede pasar. Y bueno, aquí parece que es un compraventa de libros. Me imagino que han de abrir un poquito más tarde. Ya están abriendo por acá. Y hablando de libros, todavía estoy impactada por lo que vi en Barcelona, en una calle, así bolsas completas. Les voy a dejar aquí la foto de bolsas de basura llenas de libros tirados. De hecho, la gente que pasaba podía agarrar cualquier libro que quisiera porque iban en teoría a la basura. ¿Cómo ven? Y pues bueno, aquí es compra-venta de libros. Como les digo, pues la mayoría ahorita están cerrados, pero parece que ya empiezan a abrirlos. Por lo pronto vamos a ver para acá que nos encontramos, que también es un edificio muy bonito. Vean nada más qué precioso está. No tengo muy claro qué es, pero ahorita les averiguo. Falta de confianza.
porque yo cumplo todas las promesas que hago. Les dije que les iba a averiguar qué era esto, y estas preciosas edificaciones que vemos aquí no son de otra cosa más que del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Cómo ven? Vean nada más, qué bonito edificio. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ahí está. Miren, ahí está Atocha. Después nos vamos a dar un recorrido también por ahí para que la conozcan. Que aunque en nuestro viaje a Barcelona ya les puse algunas imágenes, pues bueno, para que la conozcan más, porque realmente vale la pena, está muy bonito. Y además, pues también ahora que nos vayamos a Toledo y a Sevilla, pues también pasaremos por ahí. Bueno, como pueden ver, en esta parte están arreglando. Allá al fondo se ve la estación de Atocha. Y pues nos hemos metido por esta calle que nos va a llevar justamente al Museo del Prado, que también nos lleva a lo que vendría a ser Los Jerónimos, y que, insisto, sigue y pertenece a este eje. Entonces, pues vamos a continuar, aunque pues bueno, ahorita están arreglando aquí. Se ve un poquito menos bonito de lo que debería verse por lo mismo, pero bien vale la pena el recorrido. De ahí podemos ver el jardín vertical de CaixaForum. Seguimos aquí en el Paseo del Prado. Estamos en el CaixaForum. Obviamente es un centro cultural, como pueden ver. Hay conciertos, recitales de poesía y todo lo propio que se espera de un forum, ¿no? Bueno, ya que hicimos una breve parada aquí frente al jardín vertical de CaixaForum, pues seguimos en nuestro paseo del Prado, recorriéndolo y disfrutando de este día que hace un poquito menos de calor que ayer. Bueno, al menos eso siento yo, no sé si ya me acostumbré o en realidad si hace un poco menos de calor, no lo sé, pero está disfrutable, la verdad. Y con estos deliciosos árboles que te dan una sombra fresca, la verdad es que ayuda bastante, la verdad. Bueno, llegamos ya propiamente a lo que vendría a ser el costado o el inicio del Museo del Prado. Entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, ahí está la entrada del Real Jardín Botánico que bueno, al menos por el lado que veníamos pues estaba cerrado y no podías entrar. Ahora vamos a ver si por aquí hay algún acceso o también está cerrado. Pues bueno, para los que deseen saber y entrar al jardín botánico, si hay entrada en este momento, son 6 euros de visita al jardín y excursiones del pabellón Villanueva. Si nada más, hay uno de 4 euros con acreditación, que son estudiantes entre 18 y 25 y adultos de familias numerosas. Los mayores de 65 son 2,50 euros. Y entrada solo al jardín, reducción de 2 euros sobre los precios anteriores. Gratuito con acreditación, ahí está. Menores de 18 años, personal del CSIC, miembro de la Sociedad de Amigos del
RJB, mecenas, miembros, prensa, profesores. Oh, interesante. Vamos a ver si es cierto. Pues bueno, el punto es que fue gratuito, incluso hoy sin acreditación. Hoy es... ¿qué es? Hoy es martes. No sé por qué será gratuito el día de hoy, pero pues bienvenida a todo lo gratuito, como ven. Pues bueno, nos han entregado un lindo mapa, un plano de aquí del jardín para que podamos ver todo lo que hay. Ok, pues vamos a checarlo. Pues hemos corrido con suerte de que ha sido gratis, y en otros momentos también puede ser gratis si eres por ejemplo profesor, ¿verdad? Pero hoy es gratis para todos, así que vamos a disfrutarlo todos. Ven qué bonito jardín. Recuerden que estamos en el Real Jardín Botánico. Está al ladito del Museo del Prado. Vean qué bonito está. Ahora aquí hay una exposición. Vamos a ver si podemos entrar con cámara. Bueno, le decimos adiós al Real Jardín Botánico y nos vamos hacia la parte donde ya es el Museo del Prado. Hay línea cero emisiones, autobús 100% eléctrico, como ven. Y bueno, aquí el Museo del Prado. No sé si alcanzan a verlo, el edificio que está ahí enfrente de nosotros, pero les voy a leer lo que dice. Es Ministerio de Sanidad. Entonces, como pueden ver, es entonces el ministerio que se ocupó de la magia de este 2020 y de este 2021, el Ministerio de Sanidad. Y por si lo querían ver un poco más cerca, ahí está, Ministerio de Sanidad. También está el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Exactamente enfrente del Museo del Prado. ¿Qué dicen? ¿Una foto con Velázquez? Desde que vi el Ministerio del Tiempo, bueno, Velázquez me cayó bien. Increíble, pero así es. Las filas están solas. ¿Cómo ven? Pero antes de entrar vamos a tomar unas fotos acá afuera y ahorita ya vemos lo de los boletos. Y aunque esto ya se los mostré un poco en el video pasado de cuando estuvimos aquí en Madrid, pues nunca está de más volvérselos a mostrar, porque pues es un lugar precioso y bien vale la pena
este pequeño recorrido en donde podemos ver el exterior del Museo del Prado. Vean nada más. Y esa iglesia que desde aquella vez me encantó. Vean nada más qué preciosa iglesia. ¿La ven? Lástima que siempre está cerrada, no sé por qué. La vez pasada también creo que estaba cerrada y ahorita está cerrada. Y para aquellos que no podemos dejar de corregir la ortografía, pues nada como venir aquí a la Real Academia Española. Ay, esa iglesia que juro que me encanta, juro que me fascina. Es que vean nada más qué belleza de iglesia. A mí lo de los estilos se me complican un poco, ¿verdad? Pero no sé si será gótico o cualquier otro, pero cualquiera que sea está hermosa y me fascina. Y justo aquí enfrente del Museo del Prado, un pensamiento profundo de alguien, y bueno, sin comentarios. Ya cada quien piensa sobre el tema lo que más considere. Y esta preciosa iglesia es la parroquia de San Jerónimo, el Real Madrid. Y pues ahí están los horarios por si se animan. Ahorita está cerrado, pero solo la arquitectura es preciosa. Pues vamos a ver qué con el Museo del Prado. Vamos a ver si podemos entrar o a ver qué. Bueno, señores y señores, hemos conseguido un pase para entrar gratis por ser docente al Museo del Prado. ¿No les parece emocionante? Y además, sin gente. ¡Qué emoción! Pues vamos. La entrada no sé dónde sea, pero vamos a... creo que es por acá. Bueno, señores y señores, estamos entrando al Museo del Prado. ¿Cómo ven? Ahí está. Vámonos. Parqueadero de motos enfrente de la fuente, aquí enfrente de la fuente de Neptuno. Seguimos igual por el Paseo del Prado, continuando con nuestro recorrido. Pues hemos llegado a lo que es el Palacio de las Cibeles y la Fuente de las Cibeles, aquí en Madrid. Y aquí estamos, como ven. ¿Se acuerdan de lo que les leí durante todo el video? El paisaje de la luz ya es de todos. Aquí está. Aquí justo en el Palacio de las Cibeles.
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pues estamos dentro del Palacio de las Cibeles. Vean qué bonito está. Vamos a la café. Este ambiente. Solo con ticket. Si de arquitectura se trata, miren nada más que hermoso es el Palacio de las Cibeles. ¿Ah? Esto está en Tenerife, según dicen. Pues después de admirarnos con su hermosa arquitectura y con sus interesantes exposiciones, nos retiramos de el Palacio de las Cibeles y nos vamos por las escaleras que también les voy a mostrar, que vean qué bonitas están. ¿Ya vieron? Pues jamás hubiera imaginado que eso habría dentro del Palacio de las Cibeles, pero pues ahí están, como ven. Y pues obviamente enfrente del palacio está la Fuente de las Cibeles. Y allí a lo lejos el edificio Metrópoli, y si te vas para allá, Gran Vía. Creo que ya nos vamos ubicando bastante bien. Casa de América. Y nada más damos vuelta ahí y adivinen quién está ahí. Así es. Ahí está la Puerta de Alcalá, ¿cómo no? Esa misma, justo donde iniciamos nuestro viaje el día de hoy.
porque si vas a tener una puerta enfrente, definitivamente tiene que ser la de Alcalá. Como ven. Nosotros seguimos aquí comiendo. Definitivamente, si estás en Madrid, no te puedes perder este patrimonio de la humanidad. Gracias por llegar al final del video y recuerda, si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale manita para arriba, coméntanos y nos estamos viendo en el próximo video. Y no dejes de visitarnos en mis redes sociales que te dejo por aquí. Chao, chao.